Hola Silvia, otra vez, ¿cómo estás? Hola Monse, muy bien. ¿Y tú? Bien, también, gracias. Pues aquí, nuevamente con un tema más, que es ni más ni menos que la valentía. Y a mí me gustaría iniciar, si, bueno, es lo que me nace en este momento. Si bien es cierto en que a estas alturas sabemos que qué difícil y poco realista es decir qué es bueno y qué es malo. Sí creo que es importante partir de la valentía que es mala y de la valentía que es buena, o poniéndolo en otras palabras, la que es útil y la que no nos es útil. Me refiero muy rápidamente a la que no nos es útil, aquella en la que parece que tenemos que ser valientes a ultranza, no tener miedo de nada, aventarnos, y sobre todo aquella que se le deposita al varón de que tiene que ser valiente. Ujú. Y hablaría de la valentía que me parece buena o que me parece que nutre y ayuda a crecer, como la forma en que puedes enfrentar un problema, una enfermedad y una situación en la que finalmente, a pesar del miedo que podamos tener, lo mejor es enfrentarlo. Ujú. Y creo que hacerlo de esta manera habla de una valentía útil, que puede incluso, creo yo, hasta generar una especie de energía en nosotros mismos para atender y estar pendientes de aquello que podemos hacer para enfrentar una situación. Me gustaría abrirlo de esta manera, la valentía, que es el tema que hoy nos ocupa. Bueno, yo te diría que la valentía, como muchas actitudes que tenemos, que podemos tener en la vida humanas, son movimientos. Eso es muy importante que lo entendamos. Y sí tiene que ver la valentía, fíjate, del latín, uno de los orígenes es valere, que es permanecer en plenitud de fuerza, salud y vigor. Y es una cualidad del que tiene esta fuerza, salud y vigor. Pero las visiones, como bien lo dices, pueden variar muchísimo porque la valentía no es ser un buscapleitos y andar demostrando que yo no le tengo miedo a nada, porque ese sería el temerario que está negando su miedo y que al negar su miedo está poniéndose en mucho peligro. Los temerarios son los que se ponen en peligro y muchas veces se matan por eso o matan a alguien y llegan a actos muy destructivos. No, la valentía tiene que ver con una cualidad de fuerza, salud y vigor donde no negamos el miedo, sino que más bien lo tomamos en cuenta. Mi padre fue torero y una vez le preguntaban que qué valentía se requería para estar enfrente de un toro, que si nunca le había dado miedo eso y decía, claro que me daba miedo, pero el miedo me ayudaba a estar atento y entonces podía tener la valentía, la fuerza, la claridad de saber qué movimientos iba a llevar a cabo en esa corrida de toros. Entonces, creo que ahí la valentía podemos también relacionarla con lo que es el valor, el arrojo, por ejemplo, este, la bravura, el coraje, pero no el coraje de hacer berrinches, sino el coraje de decir, voy a enfrentar esta situación. Entonces volvemos a ver cómo la valentía va acompañada de otras fuerzas emocionales. Y en ese orden de ideas, Silvia, creo que enfrentar un problema de salud tiene mucho que ver con eso, Sí. con las noticias o novedades o diagnósticos que te puedan dar distintos médicos, cuando te hablen de la probabilidad de funcionamiento del tratamiento, cuando Ujú. te hablan de la posibilidad de vida en función de ese tratamiento y de lo que implica la adherencia al tratamiento, que es muy Ujú. importante. De hecho, estudios demuestran que en el tema de la adherencia al tratamiento, que es muy importante para curarse de una enfermedad, o sea, si ya decidiste tomar ese camino, pues hay que hacer lo que te digan los médicos, no es de que lo hago ahorita o mañana o dejo pasar Claro, tiempo, no, sino claro. sobre todo si hay un plan de tratamiento. Y que en muchas ocasiones lo que detiene a las personas de no tener esta adherencia o seguir el tratamiento
en primer lugar es como que se empiezan a sentir mejor y es como ya mejor lo dejo. Pero en este ya mejor lo dejo, en muchas ocasiones lo que hay detrás es miedo. Miedo de volverme a sentir mal, fíjate. Entonces, ahí ese miedo, si no está bien manejado y no lo enfrento, pues simple y sencillamente dejo un tratamiento en el que quizá me va la vida. Sí, sí, fíjate. Yo creo que es un excelente ejemplo. Es más, yo te diría que para vivir necesitamos valentía. Ujú. Claro que muchas veces ya viviendo nos acobardamos y empezamos a hacer muchas cosas que van en contra nuestra. Las dependencias, por ejemplo, podríamos hablar de ahí, no estoy teniendo la valentía de enfrentar lo que me duele. Y entonces, ya sea una dependencia, una adicción, me quedo sintiéndome débil y no me muevo de ahí. Y las creencias tienen mucho que ver. Esta semana platicando con una persona que está trabajando conmigo, tomó la decisión de renunciar al trabajo. Y entonces eso lo dijo hace una semana. Y al volvernos a ver me dice, híjole, pero ya me acobardé, o más bien estoy estancada, fue su palabra, porque no he hecho ningún movimiento ya que tomé la decisión. Y le digo, oye, espérate, si tu sentir te está diciendo, si ya tomé la decisión, pero todavía hay cosas que no tengo claras de cómo me voy a mover con esa decisión, cómo voy a reacomodar mi mundo, si voy a empezar a buscar un trabajo antes de renunciar a si voy a avisarle a mis padres que me voy a cambiar de lugar, en fin, o si voy a ahorrar un poco antes de renunciar. Entonces, si tu organismo te dice, si tu sentir te dice, espera un poco, espera. Pero fíjate cómo ella ya se estaba etiquetando como estancada porque tenía que ser valiente, ya tomó la decisión y entonces tiene que renunciar mañana. No, ese es el tipo de cosas donde tenemos que comprender que nosotros no nos movemos con una sola fuerza emocional, nos Claro, movemos con muchas fuerzas todo el tiempo. Entonces, creo que la valentía es de estas que vale la pena ver, bueno, ya que me estoy refiriendo yo con cuando ser digo que soy valiente. valiente o cobarde o que estoy estancada o no. Sí, Y que ahí, fíjate que creo que de manera muy natural se vincula con la templanza, mucho. porque con el ejemplo que tú pones de esta persona, pues bueno, en lo que decide cómo avisa, a quién le avisa, de qué manera lo avisa, pues es como estar en este punto medio en que sí ya tomó la decisión, pero necesita acabar de acomodarse internamente y una serie de cosas en el exterior de la mejor manera para concretar o finiquitar lo que fue su decisión. Sí, fíjate, Nietzsche, te voy a decir la frase con exactitud que dice, hasta el más valiente de nosotros pocas veces tiene el valor para enfrentarse con lo que realmente sabe, Así es, ¿sí? Porque así es. muchas veces sabemos cosas, que este sería como el proceso de la vida, sabemos cosas de nosotros que no queremos ver Ujú, y pocas veces tenemos el valor y ahí junto este valor, de qué es esto del valor, ¿no? Pues es la fuerza. claro. Tengo el valor, la decisión, la voluntad, La valor también de valentía, la valentía claro. de decir, pero todo eso está ahí porque también cuánta voluntad se requiere, Monse, de No, decir, hijo, muchísima. sí, voy a hacer cambios en mi vida y voy a tener ese valor y esa valentía y esa voluntad y ese deseo en marcha de que esto se solucione de la mejor manera o de transitar por esta experiencia difícil de la mejor manera. Y dice otra frase, a veces las personas no quieren escuchar la verdad porque no quieren destruir sus ilusiones. Fíjate. Creo que venimos de estarnos contando siempre, bueno, no siempre, porque luego el siempre es muy relativo, pero de estarnos contando muy frecuentemente fantasías, de no querer ver y ampliar el conocimiento de la vida, de nosotros, de las circunstancias, y nada más querer ver un cachito. A eso nos aleccionó mucho la televisión, fíjate. Ujú. De, ay, no, la vida es esto, te vendo 60 ilusiones que están además llenas de versiones distorsionadas de lo humano, pero Sí, básicas para el vivir, como el ser hombre, el ser mujer, la emoción.
Y entonces tú créete todas estas barbaridades que no tienen que ver con lo realmente humano. Ujú. Entonces, también las ilusiones que son muy distintas de la convicción, de la fe de la entraña, del decir yo voy a crear esto en mi vida, a estar en la ilusión desaterrizada, ¿sí? Me quedo pensando con esto que tú dices y la relación que haces con con las ilusiones. eh, pues en el príncipe valiente y en la princesa valiente y donde ser valiente, pues es como andar como por las nubes o con una serie de fantasías o finalmente de ideales. Cuando que me parece que al inicio de esta charla, el planteamiento de la valentía tiene que ver con acercarnos a nosotros mismos, con asumir lo que sentimos, con ver con qué herramientas personales tengo, con qué emociones cuento Ujú. para poder enfrentar una situación. Eh, Me decía una persona la semana pasada que me encantó, como se dice, ¿verdad? Vox Populi, Vox Dei, eh, ponerle el pecho a las balas, ¿no? Mm, Digo, pues eso es ser valiente, como decir, bueno, a ver, ¿qué me toca hacer? Y aquí estoy, ¿no? ujú, ujú. Si quiero un trabajo, lo que me piden, si estoy en un tema de salud también, bueno, qué es lo que me toca y poderme poner en las condiciones que me permitan enfrentar eso, ¿no? Sí, y fíjate que justo hoy leía más temprano a Jacobo Grinberg, un libro excelente que se llama, ay, ahorita a ver si me acuerdo bien, fíjense, ya hasta se me olvidó, pero se llama algo del yo. Un excelente libro donde justamente él dice que cuando nos identificamos con un, no lo dice así, yo lo voy a decir en mis palabras, cuando nos identificamos con un personaje que creemos ser, ya lo dejamos como un patrón de conducta, de pensamiento, de actuar y hasta de sentir. En cambio, cuando nos vamos deshaciendo de esa imagen fija, entonces empieza una movilidad y una libertad que resulta maravillosa. Y entonces, fíjate, hasta esta concepción de la que estamos hablando de virtudes, de actitudes, de sentimientos, como todas son movimiento, son fuerzas en movimiento. Somos fuerza en movimiento todos nosotros. Entonces, esto que dices como de, a ver, salgámonos de nuestros patrones habituales, que es lo que esta pandemia nos está obligando también es una de las ventajas, porque también es romper con un patrón de forma de vivir en el planeta que necesita modificaciones importantes y un cambio de visión profunda en cómo nos movemos los seres humanos, en atender lo que es verdaderamente importante y en movernos de una manera mucho mejor conociendo estas fuerzas en nosotros. Sí, totalmente. Y creo también que esto obliga a un replanteamiento de lo que sí es ser valiente y lo que no es ser valiente. Y que ahí se relaciona mucho con la capacidad que voy desarrollando para tener el valor de conocernos, ¿no? De conocerme a mí misma, mismo y de aceptarme como soy. Fíjate que algo que yo reconozco y lo digo abiertamente que me genera ruido y no entiendo y no me convence, es este asunto de los influencers en las Sí. redes sociales, ¿no? Y que digo, no conozco a muchos, pero sí el impacto mediático que pueden tener y con las personas, entre otras cosas, y que de pronto se conviertan en estos modelos y que a veces en un momento de soledad o de sentirnos vulnerables, las personas puedan tomar a estos influencers como modelos, Silvia. Ujú, claro. Y bueno, ya ha habido por ahí casos que si le buscan más, pues no sé, habrá quien sea el influencer, ¿no? Para la moda o para cosméticos, pero también para cosas muy difíciles que incluso tienen que ver con la pornografía infantil, por ejemplo. Entonces yo creo que si yo no asumo o no trabajo mi valentía, a lo mejor es más fácil que me vaya a buscar un modelo externo que me diga por dónde van las cosas, sobre todo en una situación de tanta incertidumbre como la que estamos viviendo con la pandemia, Silvia. Claro, claro.
Estoy totalmente de acuerdo contigo. Es que si estamos muy entrenados a buscar, fíjate qué vacío tan grande hay del conocimiento humano y y de irnos hacia adentro, que estamos muy entrenados Afuera. a buscar modelos que nos guíen, en vez de que sea una combinación de, bueno, este dice tal cosa, pero que está en mí, pero en la medida que yo esté vacío de mí o vacía de mí, en esa medida voy a hacer lo que el otro quiere. Una persona que también veo me decía algo muy fuerte, que incluso de niña era tan insegura y tan tímida que copiaba lo que los compañeros hacían en la escuela porque ella no se sentía capaz de hacer algo digno. Desde luego había en su hogar esta visión materna muy agresiva de que solo la madre sabía lo que estaba bien para la hija. Entonces, todo se lo hacía, le decía que ella estaba mal, si no la obedecía a pie juntillas, la amenazaba incluso con lesionarla. O Ujú, sea, realmente algo que cómo no iba a ser una niña tímida y insegura. claro. Entonces, esta valentía ella no la siente en ella de enfrentar el mundo en una medida. En otra ha ido sobreponiéndose y ha visto que al sobreponerse tiene la fuerza para hacerlo. Entonces, creo que sí es súper importante no dejarnos apantallar por gente que quiere ser y ponerse como líder. ¿Sí? Totalmente de acuerdo. Y creo, Silvia, también que no quisiera dejar de lado la importancia de tener el valor y la valentía de decir lo que queremos decir, Sí. porque me parece que ahí también, digo, con las personas en la consulta o como, regresando al tema de las redes sociales, que pueden estar tan divididas, gente que escribe odio, enojo, racismo, y como la gente que está en Fantasilandia, te lo voy a poner así, Ujú. y que creo que en esos extremos se mueve como una falta de ser fidedigno y de ser como leales con nosotros mismos a lo que de verdad queremos y en en esas grandes oposiciones u opuestos está como complacer a alguien o estar Ujú. muy enojado porque no puedo decir realmente lo que quiero o ser quién soy y entonces le aviento todo el enojo a los otros Sí. Así es, o me lo aviento a mí o me también. lo aviento a mí. Sí. Ujú, Así es, Monse. Creo que esta valentía y estas actitudes y fuerzas que estamos transitando nos pueden aclarar mucho cómo generar un diferente movimiento personal. ujú. ¿Sí? Mucha reflexión, mucho autoconocimiento, mucha investigación también para ampliar esa conciencia que aprendió a pensar de una manera fija sin moverse de ahí. Y más que nunca necesitamos ampliarla, aunque nos da terror, porque sentíamos mucha seguridad en un mundo cuadradito que estaba, y no en este que está circulando y circulando y circulando. Y que ahora lo que nos toca es explorar, Silvia, ¿no? Sí, Ciertamente sí, nuevas formas. claro, claro, así es. Silvia, pues como siempre, un gusto. Así que, pues, a ser valientes y a Sí, enfrentar. sí. A mover el valor, la valentía, y a no confundirla con ser bravucones o ser de netas. Ajá, Yo te digo la claro, neta porque ya sabes que soy yo lo que pienso, lo digo. Eso también, ya hablaremos de claro. eso en otra ocasión, Sí, pero porque, eso también son actitudes, así bravuconas. sí, porque a mí me da la impresión que cuando alguien dice o te alerta esto de, yo soy la neta, soy como soy, o oye, no te vayas a enojar, pero es porque es como todo lo contrario, ¿no? O sea, sí se va a Sí, decir algo que con lo que la otra persona se va a enojar y quien dice las netas, yo me quedo pensando, quién sabe si sea cierto. sí, 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 ¿No? así es. Silvia, pues nuevamente muchas gracias, un gusto. Igual. Seguimos aquí al pie del cañón, sí, presentes en este canal, las emociones y la experiencia interior. Gracias, Monse, gracias a todos los que andan por ahí. Muchas gracias a todos. Esperamos Hasta sus pronto. comentarios y estamos Claro que también en sí. nuestra fanpage. Muchas Y a gracias. todas también.
Hasta pronto. Hasta pronto.